Cápsulas de saberes. Donde escuchar es una forma de entender al mundo. Un podcast de los estudiantes de primer semestre de Lenguaje y Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, sede La Paz. Hola a todos, soy Sandra Hernández y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Cápsula de Saberes. Yo soy Danielis Yarin Ramos. Y yo soy Daniela Vides. Nos alegra estar aquí. En esta ocasión hablaremos de un mito según el cual solo usamos el 10% del cerebro. Desde hace años se dice que solo usamos una pequeña parte del cerebro, pero ¿qué tan cierto es? Esta idea se hizo conocida gracias a la cultura popular, pero la ciencia tiene otra versión. En este episodio exploraremos cómo funciona realmente el cerebro y desmentiremos este mito. El cerebro humano es el órgano principal del sistema nervioso y uno de los más complejos e importantes del cuerpo. Se encarga de recibir, procesar y responder a toda la información que proviene tanto del interior como del exterior del organismo. Gracias a él podemos pensar, aprender, recordar experiencias, comunicarnos, tomar decisiones, resolver problemas y expresar emociones. Además, controla funciones esenciales para la vida, como la respiración, los latidos del corazón, la temperatura corporal y los movimientos que realizamos diariamente. Este órgano está compuesto por aproximadamente 86.000 millones de neuronas, células especializadas que transmiten información mediante señales eléctricas y químicas. Las neuronas se conectan entre sí formando complejas redes neuronales que hacen posible el aprendizaje, la memoria, el razonamiento y la adaptación a nuevas experiencias. Cada vez que aprendamos algo nuevo, estas conexiones pueden fortalecerse o modificarse, demostrando la gran capacidad de adaptación del cerebro. El cerebro también está dividido en diferentes regiones que trabajan de manera coordinada. Algunas áreas participan en el lenguaje y la comunicación, otras en la memoria, las emociones, la percepción de los sentidos o el control de los movimientos corporales. Gracias a esta organización podemos interpretar lo que vemos, escuchamos, tocamos, olemos y saboreamos, permitiéndonos interactuar con el mundo que nos rodea. Una de las características más sorprendentes del cerebro es la llamada plasticidad cerebral, que es la capacidad que tiene para reorganizarse y crear nuevas conexiones neuronales a lo largo de toda la vida. Esto significa que las personas pueden continuar aprendiendo y desarrollando habilidades incluso durante la adultez. Además, el cerebro nunca descansa completamente. Mientras dormimos, sigue trabajando, organizando recuerdos, procesando información y fortaleciendo aprendizajes adquiridos durante el día. Por esta razón, el descanso adecuado es fundamental para la memoria, la concentración y el rendimiento académico. A lo largo de la historia, el cerebro ha sido objeto de estudio para científicos de distintas disciplinas, quienes han buscado comprender cómo se originan los pensamientos, las emociones, la inteligencia, la conciencia humana. Sin embargo, a pesar de los avances científicos, todavía existen muchos mitos relacionados con su funcionamiento. Uno de los más conocidos es la creencia de que los seres humanos utilizamos únicamente el 10% de nuestro cerebro. Precisamente este será uno de los aspectos que analizaremos en este podcast para comprender cómo funciona realmente este extraordinario órgano. En la actualidad, muchas personas creen que los seres humanos solo utilizan el 10% de su cerebro. Esta idea se difundió ampliamente a través de medios de comunicación, redes sociales, películas y contenido de divulgación poco rigurosos, convirtiéndose en uno de los mitos más populares relacionados con la neurociencia. Sin embargo, las investigaciones científicas han demostrado que esta afirmación es falsa, ya que prácticamente todas las áreas del cerebro cumplen funciones importantes y se activan en diferentes momentos según las actividades que realiza una persona. A pesar de ello, el mito continúa siendo aceptado por gran parte de la población, generando conceptos erróneos sobre el funcionamiento cerebral y las capacidades humanas.
Esta situación evidencia la necesidad de proporcionar información clara y basada en evidencia científica que permite comprender cómo funciona realmente el cerebro humano, de dónde surgió el mito del 10% y por qué se ha mantenido vigente a lo largo del tiempo. Por ello, esta investigación busca analizar las características principales del cerebro y contribuir a la divulgación de conocimientos científicos que ayudan a combatir la desinformación sobre este tema. Uno de los mitos más extendidos sobre el cerebro humano afirma que las personas utilizan únicamente el 10% de su capacidad cerebral. Esta creencia ha sido difundida durante muchos años por películas, libros de autoayuda y redes sociales, haciendo pensar que existe una gran parte del cerebro inactiva que podría ser utilizada para desarrollar habilidades extraordinarias. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que esta afirmación es falsa. La neurociencia, que es la rama de la ciencia encargada de estudiar el sistema nervioso y el cerebro, ha permitido comprender mejor cómo funciona este órgano. Gracias a sus investigaciones se sabe que prácticamente todas las áreas del cerebro cumplen funciones específicas y necesarias para la vida diaria. Algunas regiones intervienen en el movimiento, otras en la memoria, el lenguaje, las emociones, la atención o el procesamiento de la información sensorial. Una de las principales evidencias que contradice el mito del 10% provienen de las técnicas de neuroimagen, especialmente las resonancias magnéticas funcionales y otros escáneres cerebrales. Estas tecnologías permiten observar qué zonas del cerebro se activan cuando una persona habla, lee, recuerda información, resuelve problemas o realiza cualquier actividad cotidiana. Los resultados obtenidos muestran que diferentes regiones cerebrales se activan constantemente según la tarea que se esté realizando. Aunque no todas las áreas trabajan al mismo tiempo, prácticamente todo el cerebro es utilizado a lo largo del día. De hecho, sin grandes partes del cerebro permanecerían inactivas, como afirmar el mito. Estas zonas se habrían perdido durante la evolución y sufrirían daño, sin afectar el funcionamiento de las personas. Algo que no ocurre en la realidad. El origen de este mito está relacionado con la mala interpretación de las ideas del psicólogo William James. A principios del siglo XX, James afirmó que las personas utilizaban solo una parte de su potencial mental y físico. Sin embargo, nunca dijo que el ser humano utilizaba únicamente el 10% de su cerebro. Con el tiempo, sus palabras fueron transgiversadas y popularizadas por autores de autoayuda y medios de comunicación, dando origen a una creencia que aún persiste. La neurociencia moderna ha demostrado que el cerebro es un órgano dinámico y complejo. Además, posee una característica llamada plasticidad cerebral, que le permite adaptarse, aprender nuevas habilidades y crear nuevas conexiones neuronales durante toda la vida. Esto significa que el potencial humano no depende de activar una parte oculta del cerebro, sino de fortalecer y desarrollar las capacidades que ya poseemos mediante el aprendizaje, la práctica y la experiencia. Por lo tanto, las investigaciones científicas y las resonancias cerebrales confirman que los seres humanos utilizan la totalidad de su cerebro, aunque cada región se active en momentos distintos según las necesidades y actividades de cada persona. En conclusión, el mito del 10% no tiene fundamento científico. El cerebro es un órgano extraordinario que utilizamos de manera continua y cuya complejidad sigue siendo objeto de estudio para la ciencia. Comprender cómo funciona nos permite valorar, mejorar nuestras capacidades y reconocer la importancia del conocimiento científico frente a las creencias populares. Gracias por acompañarnos en este episodio de Cápsula de Saberes.